Hola a todos, vamos a comenzar con el tema de esta semana. Tenemos dos videos solamente. El primero es con respecto a derivadas parciales. Esto es un tema que ya nosotros conocemos de cálculo 1, pero tiene una nueva aplicación o tiene un nuevo concepto ya en la parte de cálculo 2. Aquí vean que estoy utilizando tal vez un nuevo término, este sí es el nuevo, que es la parte de parciales. ¿Qué significa parciales? Significa que vamos a estar derivando eh, una función que está compuesta de diferentes elementos, vamos a derivar cada elemento por separado. Entonces, vamos a comenzar definiendo eso. Tenemos una función z, que también la podemos ver como una función f definida en xy. ¿Qué significa xy? Significa que estas son mis variables independientes, o sea, son las variables con las que yo voy a estar trabajando y la función f es la variable dependiente. ¿Por qué dependiente? Porque depende de alguien más. Las variables independientes simplemente existen. Entonces aquí estamos viendo que ahora tenemos funciones con más de una variable. Estábamos acostumbrados en cálculo 1 a trabajar como solo con f de x o no sé, un f de w o un h de y, ¿verdad? Una función en términos de una sola variable. Entonces ahora parciales significa que vamos a derivar por cada una de las variables, de las que tengamos, ¿verdad? En este caso tenemos dos, podríamos tener más variables. Por ejemplo, en R3 se trabaja con tres variables. Ya más de eso se tiende a ver un poco complicado, número uno, y número dos, ya no tiene implicaciones como en contextos reales, más allá de, por ejemplo, tres variables. Entonces, en este caso, por ejemplo, les mencionaba que tiene dos independientes que son x y que son y. Eso quiere decir que entonces vamos a utilizar esta notación que ya la hemos visto, ya la conocemos en cálculo 1. Toda esta notación la leemos de la siguiente manera. Por ejemplo, esta primera sería la derivada de la función z, en este caso. Y aquí viene la parte importante. O sea, estamos derivando f, estamos derivando z, ok, muy bien, tuanis, perfecto, pero ¿con respecto a quién? Entonces hay que poner con respecto, y aquí hay que anunciar cuál es la variable con la que estamos trabajando, con respecto a la variable x. ¿Verdad? Por eso entonces la parte superior es con respecto a la función y la parte inferior es con respecto a la variable con la que estamos trabajando. ¿Verdad? Entonces vamos a estar trabajando como la derivada de una función con respecto, este d, bueno, en realidad no es un d, pero yo hago un d, con respecto a una variable específica. O sea, no puedo poner así como dxy. O sea, no, hay una forma de escribir esto. Entonces, la derivada de esta función con respecto a esta variable. ¿Verdad? Entonces, eso es con respecto a la primera. Como dijimos, tenemos dos variables en este caso. Entonces, quiere decir que en el segundo caso, estamos trabajando con una derivada igual de la función z, perdón, función z, que es un f de xy, con respecto a quién, bueno, con respecto a la variable y, ¿verdad? Entonces tengo que definir con cuál variable, por eso es que abajo aquí tengo un dy. Como les menciono, este en realidad no es una d, uno por general, lo creo que por una cuestión de costumbre, uno tiende a usar un d, en realidad es una notación griega que es como una d, ¿verdad? Por eso es que hacemos una d, pero creo que más bien como el término es un diferencial, ¿verdad? Entonces el diferencial de z con respecto a y, ¿verdad? Este es un término que también vamos a estar utilizando en algunas propiedades, bueno, algunos temas, para que lo conozcamos. En realidad, como les digo, debería ser un diferencial de z con respecto al diferencial de y, o la derivada de z con respecto a derivar la variable y, ¿verdad? O respecto a x. Esta es la parte conceptual. Vamos a ver cómo se desarrolla en un ejercicio, qué significa que yo esté derivando con respecto a una o a la otra variable, si estoy derivando con una, qué pasa con la otra, o sea, que la hago tomar en cuenta, y vamos a utilizarlo en un ejemplo. Muy bien, entonces vamos a encontrar las derivadas parciales de esta función z. Entonces, ya la parte de parciales debería decirme que mi función depende de más de una variable. Igual al yo ver a z, ver la función de z, puedo descubrir, puedo determinar que depende de x y y. ¿Por qué? Porque las funciones, tengo funciones compuestas como estas dos de acá,
que dependen de las dos. Entonces ya con eso yo debería entender que tengo que derivar primero con una variable y después con la otra. En este caso voy a derivar con las dos, ¿verdad? Eventualmente podríamos ver un problema o podríamos ver un contexto real donde especifique cuál de las dos variables necesito encontrar esa derivada. Recordemos que la primera derivada lo que hace es determinar cierta velocidad de un punto, de un elemento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el diferencial que pueda tener X o Y, pues en un contexto real puede determinar ese tipo de cosas. Entonces aquí vamos a trabajar con las dos porque no es un contexto real, es un trabajo algebraico completamente. Entonces vamos a trabajar así. Entonces primero vamos a encontrar dz de x, ¿verdad? Esto significa, vamos a poner una nota aquí abajo, eso significa que x va a ser mi variable y que y es mi constante. ¿Por qué? Porque estoy enfocada o estoy derivando o estoy trabajando con la variable x, porque la derivada me lo dice, de z de x. Entonces quiere decir que y en este momento no aporta ningún valor o no aporta ninguna característica que el ejercicio esté buscando. Entonces lo voy a tomar como si fuera una constante. Un 5, un 20, un menos 1, un 2, lo que sea, una constante. ¿Verdad? Entonces cuando yo derive, no me voy a enfocar en ella, me voy a enfocar única y exclusivamente en la variable x. Esto es como cuando vimos en cálculo 1 el tema de derivación implícita, cuando queríamos derivar una función que estaba con mi función como envuelta, por ejemplo con el valor de y envuelto, queríamos derivar con respecto a x, entonces ¿qué hacíamos? Bueno, dejábamos un y' ahí tirado, teníamos que derivar las dos funciones. En este caso no, en este caso solo hay que derivar la variable con la que yo esté trabajando. Las demás tienden a ser constantes y no necesito trabajarlas. Evidentemente si hay que derivar una constante sola, pues sabemos que la derivada de una constante es 0, entonces ahí sí la trabajo. Vamos a ver cómo funciona. Entonces, voy una por una. Entonces, por ejemplo, aquí el 4x3y cuadrado. Entonces el y cuadrado, como es una constante, porque y es una constante, y está multiplicando, la y la mantengo, tal cual como me la dieron, no la voy a hacer absolutamente nada porque no la necesito. Entonces la derivada de una constante por una variable es dejo la constante, derivo la variable. Quiere decir que tengo que derivar el 4x3. 4x3 al derivarlo me da 12x2. Es decir, bajo el 3 a multiplicar con el 4, eso me da 12. Mantengo el x, le bajo un grado, 3 menos 1 es 2. Menos, voy con el siguiente depende completamente de x, no tengo que preocuparme por y, entonces eso es 8x. Voy con la siguiente depende tanto de x como de y, ¿verdad? Voy a trabajar con x porque es mi variable, entonces la derivada de cos era menos seno, entonces menos sen de lo que está por dentro, ¿por qué por? Porque tengo una función que depende de x, tengo que derivar la función y luego derivar lo que está por dentro. Eso es una regla de la cadena, que ya lo hemos visto en cálculo 1. Entonces derivo lo que está por dentro. El y6 es constante. ¿Por qué? Porque dijimos que y es constante, estoy derivando x. La derivada de x es 1. 1 por su constante es la constante. Entonces ahí sí la mantengo. Me queda este último término que es 1, 1 es una constante, está sumando la constante, entonces ahí me va a dar como resultado 0. Se pudo haber perfectamente omitido este paso, yo lo pongo por referencia de qué es lo que pasó con el 1. ¿Ya? Y entonces ahí termina nuestro ejercicio. ¿Ocupa ocupa simplificarlo? No, porque el ejercicio no lo pide. Entonces déjelo ahí, no le haga nada más, fóquese en lo que sigue, que sería la derivada de z con respecto a y. Igual voy a hacer la anotación, en este caso y es la variable, porque me lo dice la derivada, y el x viene ahora a ser la constante. Entonces todo lo que sea con x vamos a trabajarlo como si fuera una constante y hay que ver qué tipo de reglas se pueden aplicar dependiendo de los elementos que tenga. Por ejemplo, otra vez voy con el primer elemento, voy a borrar la marca de los otros tres que pusimos ahí. El primer elemento, entonces ahora el 4x3 es la constante. Entonces, ese es el que vamos a dejar porque es constante por, y vamos a derivar el y cuadrado. El y cuadrado derivado es 2y. Hasta ahí. No hay que poner en y'. ¿Por qué? Porque no estoy derivando implícitamente, estoy derivando una función parcial, común y corriente. Y es mi variable, x es mi constante, lo manejo de esa manera. Voy con el siguiente, que es x cuadrado. X cuadrado no depende, 4x cuadrado no depende de y. Como no depende de y, eso me da
0, porque es una constante que está restando, entonces puedo darlo como resultado 0. Luego voy con coseno. Coseno sí depende de y, entonces sí la tengo que derivar. Eso es menos seno de lo que está por dentro, que es x y6, por regla de la cadena, derivo lo que está por dentro, que es el xy a la 6. El x es constante, la mantengo, y derivo el y a la 6, eso es 6y a la 5. La constante de 1 sigue siendo constante en cualquiera de las dos variables, entonces eso también me da 0. Estas dos partes que nos dieron 0, usted pudo haberlas omitido, yo lo estoy haciendo para que veamos qué pasó con cada uno de los elementos. Esto de esta parte, ¿verdad? Ahora les comenté que eran 2 videos, son 2 temas, no 2 videos. Entonces vamos a pasar al siguiente video para seguir con este tema y ver qué es lo que sucede si trabajo entonces ahora con 3 variables. Veamos el siguiente video.